¿Qué tal estáis? Bueno, ya sabéis que el sabio refranero español y castellano siempre tiene razón, o casi siempre tiene razón. Y, y se dice que la experiencia es un grado y también se dice que de todo se aprende y sobre todo de lo malo. Y esa es la experiencia que voy adquiriendo yo. Mirad, llevo varios días, iba a decir, llevo prácticamente desde que abrí el diestro.info recibiendo mensajes de Gulag advirtiéndome sobre artículos que me desmonetiza. Y me los desmonetiza casi siempre por un término que ellos utilizan, que es afirmaciones no fiables y perjudiciales. Bueno, una opinión no puede ser nunca una afirmación. Y el diestro.info, no es un medio de información, básicamente es un medio de opinión, donde opinamos los que formamos parte del diestro y también opinan pues los colaboradores que tienen pues ganas de opinar y que nos mandan artículos para que les publiquemos. ¿Vale? De esos colaboradores me da rabia, sobre todo por ellos, tener que eliminar sus artículos, pero si yo no hago caso de esos mensajes, al final me desmonetizan el sitio web completo y me tocaría abrir uno nuevo, con el gasto que eso conlleva y tal. Mirad, ayer o anteayer, no me acuerdo ya cuándo fue, me desmonetizaron este artículo. Aunque no lo veréis con publicidad, aparece con publicidad porque ya está en borrador y yo lo que le he dado es una vista previa, ¿vale? Del artículo para leerlo. El artículo lo he pasado a borrador, es decir, lo he tenido que eliminar, no lo veréis en el diestro, pero yo sí lo veo al ser el administrador de la página. Veréis aquí la publicidad, pero os repito, esa publicidad no aparece aparece porque está en borrador y es una vista previa del artículo. Si yo lo publicara, pues se desmonetizaría. Se titula os lo voy a leer para que veáis qué clase de artículo se me ha denunciado por afirmaciones no fiables y perjudiciales. El pájaro azul de la felicidad se titula y lo escribe Ángel Núñez. Lo publiqué ayer en vídeo en el diestro.tv y en YouTube, ¿vale? El cambio, este sueño tan ansiado por millones de personas para alejarse de la desdicha, el sufrimiento, la frustración y sobre todo la soledad, es la aspiración de todo ser humano. Claro que para ello es necesario tener un elevado grado de sabiduría, no precisamente financiera como muchos han intuido. Lo que os voy a contar no tiene nada que ver ni tan siquiera con lo que los demás piensan o esperan de nosotros. Trata de cuestiones mucho más profundas, tanto que no nos la han enseñado nunca. Y he aquí la razón de nuestros males, incluidos los espirituales. Todo proceso de guía no es algo que nos enseñan en un manual, siendo fruto de la experiencia, la propia y la ajena, si la primera está bien desarrollada, porque en caso contrario nos limitamos a copiar como chimpancés en una jaula, problema skinneriana. Precisamente en el campo de la psicología es importante conocerse a uno mismo, incluso las propias sombras y nuestros fantasmas, siguiendo a Sócrates. Todo conocimiento está ligado a la humildad y esta crece conforme más sabemos, el tiempo que más desconocemos. No ser consciente de ello es caer en la soberbia, tan peligrosa que nos hace dañar a los demás y aceptarlo sea como una ofensa contra nosotros mismos, cuando en realidad nosotros somos esa ofensa para el universo. El propio devenir del sentir más interno, reconocer nuestras emociones de manera cruda, sin disfrazarlas ni tratar de modificarlas, es lo que nos ayuda a convertir las tóxicas en otras. Mas, ¿por qué no se vuelven así? No es posible categorizarlas entre buenas o malas, aunque sea un extraño a muchas personas. Cuando son aceptadas, no solo bajan su intensidad hasta hacerlas soportables, sino incluso agradables, pasando a ser nuestras mejores aliadas en nuestro día a día. Muchas terapias no manejan este aspecto, permitiendo que muchas apariencias pasen de puntillas por encima de ellas, incluso si creen haberse curado y haber superado sus dificultades. El ser humano es especialista en el arte del autoengaño, aunque mediante la disonancia cognitiva puede evitar su propio dolor, su propia frustración y convertirla en placer momentáneo, como una droga que cada vez necesita con más intensidad.
Y aquí la clave para entender por qué, a pesar de querer sentirnos bien, tenemos esa sensación de ausencia que muchos no podemos paliar. ¿No será que hay algo de nosotros que no estamos viendo? Es fundamental que nuestras emociones, esas que nos hacen humanos, nos convierten en seres empáticos, solidarios y comprensivos. Son tan esenciales para el entendimiento profundo que sin ellas nos autodestruimos. Su lenguaje, basado en símbolos altamente complejos, de estructura muy abstracta, variable y caprichosa, que se renueva constantemente, es comprensible al contrario por sí mismo. Se puede decir que de existir un lenguaje universal entre nosotros es ese. Es lo que nos deja la señal del fluir interno, de nuestros procesos intrínsecos psicoemocionales de los cuales somos presas, lo queramos o no. Es como querer imponer el curso del río, el cual lo recuperará con la próxima tormenta, lo esperemos o no. No se trata de un estado, sino de una circunstancia. Todos los seres vivos formamos parte del ciclo de la vida y de sus procesos. De hecho, somos ese proceso en cuestión y tratar de modificarlo es tan ilusorio como desear convertir un plátano en una manzana. De todas las emociones, la más fuerte de todas ellas es el amor, un sentimiento tan intenso y perenne con la unión que desarrollamos hacia nuestro fluir y nuestra conexión con la idea de que, más allá de la materia, incluso de la misma muerte, la cual no existe, nos une con el todo. El universo respira dentro de nosotros y el amor es ese don para hacernos conscientes de que somos una parte de las estrellas, incluso las más lejanas, de que hay algo en común entre nosotros y que es la misma energía para todos, como el mismo aire o el mismo sol. El cosmos es perfecto, la vida es un equilibrio donde nada sobra ni falta y dentro de nuestra mente y emociones, así como pensamientos, sucede exactamente lo mismo. Nuestras realidades, todo hay que decirlo, por si acaso no son físicas, no se manifiestan en objetos, sino en el mundo de lo abstracto y de la magia. Cada uno de nosotros tiene un tesoro dentro de sí mismo, absolutamente invalorable. Sin embargo, no es lo que nos han enseñado. Nos han dicho que la supervivencia es lucha y por ende éxito en nuestros propósitos, especialmente reflejados en lo material, porque nos han introducido esa teoría de que el dinero nos hace felices, convirtiéndolo en un auténtico dios de lo más cruel y escurridizo en sus intenciones. Nos han enseñado los votos de obediencia, primero a nuestros padres y familia, luego a los profesores, después a nuestros conciudadanos, borreguismo, y al mismo estado esclavizante, ignorante de las normas del derecho natural más básico. Nos han dicho que si no seguimos esas normas, debemos sentirnos culpables de manera inmediata porque algo muy malo nos va a suceder. Es el castigo cuando en realidad nadie nos penaliza, sino somos nosotros mismos con nuestra terrible ignorancia. Y por peor, nos hicieron creer que no existe otro camino que la colectividad como fuente de conocimiento, que lo que cree el otro es lo correcto y lo que intuye es un error, lo cual ha provocado que en nuestra vida los cometamos de manera atroz, siguiendo modelos de comportamiento que no solo no se acomodan a nuestra naturaleza, sino que podemos asumir de ningún modo. Si no, no podemos asumir de ningún modo. Todo lo que sea modificar lo que está escrito en nuestro yo más profundo, el cual vive en no pocos casos en el mundo del caos, de los gritos, de lo que no queremos que escuchar ni entender, es la señal de si nuestro proceso natural sigue o se destruye como una semilla que no regamos y acaba muriendo, en cuyo caso dejamos de ser humanos y nos convertimos en monstruos. Millones de personas están habitadas por ellos en cada uno de sus sueños cuando el inconsciente, que nunca nos traiciona, por cierto, nos cuenta la verdad de manera desnuda porque es precisamente esa desnudez, valga la redundancia, lo que nos aterra. Los seres humanos, los seres cobardes, necesitan verse vestidos, ver sus creencias en papel de celofán y perfumadas, sobre todo si destilan odio, resentimiento, ansias de venganza o de muerte del otro, cuando en realidad esos sentimientos son para uno mismo y se clavan como puñales en nuestra alma, cuyos recuerdos es lo único de lo que somos dueños. Finalmente, solo poseemos eso, ni tan siquiera nuestro cuerpo, un reducto temporal de nuestro paso por este planeta o esta escuela. La comprensión de la mente requiere de captar todos esos planos. No es posible entenderla como un esquema cartesiano de doble entrada, sino que no tiene forma de por sí. Cuando respetamos nuestras emociones, lo hacemos con nosotros mismos y los demás, y todo se convierte en un proceso natural, porque la sociedad es como un ser vivo que tiene sus propias reglas que corren por sus venas y sus instituciones, y todo intento de variarlo supone envenenarnos a la sociedad cuando no nos gusta su sabor o su textura. Después de todo, tantas veces que creemos que hemos de luchar solos por nuestra felicidad, como Maurice Maeterlinck nos enseña su obra, El pájaro azul de los sueños lo tuvieron siempre sin necesidad de escapar por la ventana
y vivir en mundos habitados por seres malvados y peligrosos, sus propios engaños y miedos. En este caso, necesitaron la ayuda de una bruja embaucadora que los llevó a los mismos muertos. ¿Para qué tanto viaje si al final lo que necesitas está ahí, aunque tus ojos no lo ven? Pensemos que si este cuento sirvió para justificar el entrenamiento MK Ultra de los servicios de inteligencia, es nuestra obligación preservar la verdad y protegerla de los demonios. Bien, este artículo, repito, está censurado por Gulag porque, según Gulag, Ángel Núñez, en este artículo hace afirmaciones no perjudiciales, o sea, no fiables y perjudiciales. Fijaos qué tipo de afirmaciones, fijaos de qué artículo está hablando. Está hablando de un artículo espiritual, está hablando del amor, está hablando de sentimientos, está hablando de lo que debería ser el ser humano y de lo que en realidad es y en lo que nos quieren convertir. Está dando una visión suya de lo que debería ser nuestra vida para que todo nos vaya un poco mejor. Y resulta que Gulag nos dice estas cosas. Bien, cuando uno ve este tipo de censuras, se da cuenta que la cosa no va de censurar algo con lo que no está de acuerdo el gobierno. De lo que uno se da cuenta es de lo que se busca es bajar el nivel. O sea, es decir, tú tienes un medio que no te lee nadie, que te falsifican las estadísticas, que no te genera los ingresos esperados, que no solo no te genera los ingresos esperados, sino que te obliga a cerrar ese medio. Y por ahí van los tiros, por la desesperación. Los tiros van por acabar contigo a base, no de desesperación, a base de bajarte la vibración, a base de que pienses que realmente no sirve para nada tener esto. ¿Por qué? Porque estarías perdiendo tiempo y dinero. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Que estamos perdiendo tiempo y no estamos generando los ingresos necesarios, porque nosotros nos movemos no con publicidad institucional ni con subvenciones, nos movemos con la publicidad que se ofrece a través de Google, que es una publicidad, pues bueno, que genera lo que genera y que en función a las visiones, a las visualizaciones, tienes un nivel de ingresos determinado. Los medios ahora, esta última semana, han puesto el grito en el cielo por lo que llaman censura de Pedro Sánchez. Estamos hablando de medios colaboracionistas, El Mundo, El País, La Razón y tal. Y se quejan, sobre todo El País no se queja, pero esos medios que pudieran ser críticos con Sánchez se quejan de una posible censura de Pedro Sánchez. Y en realidad Pedro Sánchez no ha hablado de censura, aunque la practique con otros como el nuestro. Lo que está hablando, lo que ha dicho Pedro Sánchez básicamente esta semana ha sido: tengo 100 millones de euros aquí que son para repartir y el que se salga del guión no se va a llevar un duro. Pero claro, es que esos medios están acostumbrados a vivir y a mantenerse y a hacer negocio de la subvención pública. La subvención pública no debería ser un negocio, ni siquiera debería existir. Los medios deberían vivir en función a lo que generen. Funciona los ingresos que generen por las lecturas, por las visualizaciones, por el motivo que sea, por su negocio en sí. Nadie monta una empresa, o yo no lo entiendo así, nadie monta una empresa esperando que esa empresa sobreviva y se mantenga y gane dinero gracias a la subvención pública. Eso es lo que esperan los medios. Como nosotros no buscamos, no tenemos subvención pública, no la queremos, la subvención pública, ¿cómo intentan acabar con nosotros? Pues repercutiéndonos o censurándonos a través de los ingresos de Gulag. Esto es fácil. O sea, llegan a un acuerdo, yo tengo esto, yo te doy esto, y a cambio tú lo que tienes que hacer es recortar la publicidad en ciertos tipos de medios para que acaben cerrando. De momento nosotros nos mantenemos. Veremos a ver durante cuánto tiempo, porque os digo una cosa, el diestro.info tiene sus visualizaciones, que son muchas, pero no está generando recursos, porque nos los están recortando. Lo que yo no voy a bajar es el pistón. Yo aguantaré el tiempo que pueda, porque en estos casos no es lo que quieras, es lo que puedas. Pero esto es lo que hay. Así funciona esto. Y cuando ves censurados artículos como estos, te das cuenta de por dónde van los tiros. Y te das cuenta de que la cosa ya no es
decir, uy, voy a denunciarle, voy a llevarle a los juzgados, voy a tal. No, es muy civilino todo. Te recortan todo por detrás mediante acuerdos que tienen las grandes corporaciones con los gobiernos, que forman parte de esas grandes corporaciones y ya está. Te das cuenta que las reuniones esas que Sánchez tiene con Apple, con Google, con Facebook, con tal, como la que tuvo en marzo, creo que recordar que es en marzo, para hablar de la protección del menor en Internet, en realidad no va de eso. Va de esto que estamos sufriendo ahora. La cuestión es cuánto tiempo aguantaremos nosotros. Bien, pues depende un poco de nosotros, depende un poco de todos, depende de lo que consigamos escabullir. Lo que es bien cierto es que también todo esto te agudiza el ingenio y el ingenio se va agudizando y ya estoy pensando en dar soluciones a todo esto. De momento os encontraréis con que en muchas ocasiones vais a acceder a un artículo y os dirán, este artículo no ha desaparecido. El problema es este, básicamente. Y uno se da cuenta de por dónde van los tiros cuando te quitan artículos como los de Ángel. Mientras tanto, ese tipo de artículos los podréis leer en el diestro.tv o escuchar más bien en el diestro.tv y en algunas ocasiones incluso en YouTube. Fijaos qué curioso, en YouTube. Pero ahí no te dicen nada. Resulta chocante, ¿verdad? Mirad, vamos a seguir en la lucha y aguantar todo lo que podamos. Porque desde luego lo que yo no voy a permitir es que estos miserables, esta gentuza, acaben con nosotros. Y voy a aguantar todo lo que pueda, porque no voy a pasar por sucumbir ante bichos infectos como esto. Y a ese, porque no digo eso por inteligencia artificial que haya y tal, no van por ahí los tiros. A ese que está denunciando todos los artículos del diestro.info, le digo, a ver si me pillas, machote, lo vas a tener complicado.